Buenas tardes, amigos. Un mundo financiarizado es un mundo peligroso. Y cuando un país está en las condiciones de España, la situación es más complicada todavía. Es importante que vayamos prestando atención a lo que supone los tipos de interés negativos, que de momento parece que los próximos años se moverán en cifras entre el -1 y -2% para operaciones incluso a 10 años, para empresas corporativas, ya no digamos para bancos quebrados, y que supone trastocar completamente los principios en los que los economistas habían basado todas sus previsiones, sus análisis y la evolución del capitalismo en los próximos años. Estamos ante una situación muy compleja, porque supongo que a todo el mundo se le ocurrirá tener claro que cuando los tipos de interés bajan a cero o llegan a negativo, en realidad lo que estamos intentando salvar son los valores de los activos que en el fondo responden de las inmensas deudas que particulares, empresas no financieras, empresas financieras, bancos centrales, países, continentes incluso, tienen contraídos entre sí y sobre todo con los grandes fondos internacionales y, por descontado, tienen como centro absoluto el sistema monetario financiero mundial, que está hecho unos zorros desde el año 2007, aunque ya mucho antes ya se veía venir. Los próximos días vamos a hablar de financiarización, lo que supone. ¿Qué quiere decir? Que llevemos los dineros a los bancos y tengamos que pagar por tenerlos depositados. ¿Qué quiere decir? Que tengamos unas pensiones, o mejor dicho, unos fondos que responden de nuestras pensiones que están teniendo rentabilidades negativas y que terminarán quebrados, sin que ningún Estado esté detrás para soportarlos. Esta es la situación en la que vivimos en este 2016, en el que se acaban de celebrar elecciones en España y que suponen para nosotros un grave problema. El grave problema consiste en que cuando tienes unos déficits imposibles de reducir, una deuda que no se puede pagar, unos bancos quebrados, un Estado completamente ingobernable, un país sin gobierno, nuestra situación es bastante peor que la que pueden tener, por ejemplo, en estos momentos Irlanda y Portugal. Y seguramente parecida o similar a la que tiene Italia con todos sus bancos quebrados. Dicen las malas lenguas que tienen un agujero de 400.000 millones los bancos italianos y que van a resolver el problema capitalizándolos con 40.000 millones. Al margen del cachondeo que es el mundo financiero, lo que es indudable es que los bancos italianos seguirán quebrados después de meter los 40.000 millones. Al igual que los bancos españoles continúan quebrados hoy, 2016, a pesar de que el Banco Central Europeo y la Unión Europea nos prestaron para salvar a los bancos. Nada se ha salvado en España, nada se salva en Italia. El Deutsche Bank de Alemania está quebrado y puede hundir a toda Alemania. Los bancos franceses tienen un agujero de vértigo y seguramente los bancos ingleses y Reino Unido van a aprovechar estas circunstancias para salir adelante en esa decisión, para mí muy racional, de salir de una Unión Europea gobernada desde Alemania. El Reino Unido, sin lugar a dudas, tiene el centro financiero más importante del mundo. Y va a jugar sus bazas, faltaría más. Y las ventajas de estar aislado de Europa es que no tendrá que proceder a rescatar a nadie, sino que si se tiene que rescatar, se rescatará a sí mismo.
Estados Unidos están apoyando al Reino Unido, lo cual era de esperar, y todavía no sabemos cómo reaccionarán Alemania y compañía para seguir manteniendo esa posición de privilegio que en el fondo nos conduce al desastre a todos los países de Europa. Nadie en España se preocupa de lo que está pasando en Europa. Y lo que ocurre en Europa en realidad no es más que el principio de una descomposición que empezó con el Tratado de Maastricht y ha continuado sobre todo con las operaciones de rescate de distintos países europeos que están quebrados y siempre estarán quebrados, salvo que haya quitas que reduzcan su deuda a cifras razonables. No hay que olvidar bajo ningún concepto que el mundo está cambiando, que los billetes, o sea, que el dinero fiat, que no tiene ningún respaldo detrás, es como si fuera papel para escribir o papel de baño, y que por lo tanto, antes o después, aquí va a haber grandes transformaciones. La tecnología, y sobre todo la tecnología financiera, nos ha complicado nuestras vidas. Y la tecnología, sin embargo, tiene que servirnos para hacer frente a una situación terriblemente complicada. Insisto en lo que decía antes. Los tipos de interés bajos no tienen otra finalidad que los activos que respaldan esas deudas sigan manteniendo su valor, para que el día que los acreedores quieran cobrar tengan activos bien valorados para poder rescatar sus deudas. La situación en la que estamos es terriblemente compleja y parece mentira que no se hable de ello, porque si toda la banca europea está quebrada, esa unión bancaria ficticia que se ha montado con la oposición de Alemania no funcionará nunca. Y como no funcionará nunca, pues antes o después irán cayendo los bancos, que cada vez son más innecesarios, irán cayendo las empresas, se irán tomando posesión por parte de la Europa central de los bienes de la Europa periférica, y solo aquellos que han tenido la habilidad de no estar en el euro tendrán posibilidad de salir adelante. En fin, este va a ser nuestro primer capítulo de algo que vamos a llamar el infierno financiero de Europa, y por descontado el infierno financiero de España, que para más Inri no tiene ni siquiera un gobierno para defender nuestras posiciones y al menos lo que tenemos para ir sobreviviendo. Saludos a todos, amigos.